Bueno, ¿qué tal? Pues nada, yo soy Ignacio Sagrario. Como ya me han presentado, pues bueno, soy responsable del equipo de Motion Graphics dentro de la agencia de comunicación de Prodigioso Volcán y profesor también en el máster de Motion Graphics en Voxel. Entonces, bueno, en el workshop de hoy o en el taller vamos a hacer un poco lo que habéis visto, la imagen esa que viene ahí como de referencia, animar un cartel, un ejercicio bastante sencillito de preparar un poco por encima el material en Photoshop y luego irnos directamente a After Effects y animarlo. Si queréis, antes que nada, os pongo la reel de presentación, ¿vale? Un par de vídeos de Voxel, además de un poco de introducción y ya empezamos. Somos una escuela de artes digitales con sede en Madrid, el único centro oficial PlayStation Talents en España, y estamos asociados a la Universidad Complutense. Nacimos para ofrecer una enseñanza de especialización enfocada a satisfacer la creciente demanda de profesionales con talento creativo y conocimientos técnicos. The Rookies nos consideró dentro de su top 50 de mejores escuelas de artes digitales a nivel mundial. Ofrecemos una gran variedad de másteres para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas en las áreas de 3D y videojuegos, cine y animación, ilustración y diseño, además de arte para videojuegos AAA. Contamos con programas formativos enfocados en desarrollar proyectos reales gracias a las alianzas que hemos construido con empresas reconocidas de la industria. Estas alianzas nutren nuestros másteres con profesionales en activo con verdadera vocación docente. ¿Empezamos? Vale. Bueno, pues os pongo la reel que formaría parte ya dentro del máster concretamente de Motion Graphics, ¿vale? Lo que vais a ver son ejercicios de alumnos de años anteriores. Bueno, pues vamos a ponernos entonces con el ejercicio. Supongo que os han pasado, por cierto, estoy viendo por ahí algunos que han sido alumnos míos, así que hola, ¿qué tal? Muchas de las cosas que vamos a ver seguramente ya las conocéis, pero bueno. Em, Creo que os han pasado un par de fotos que son las que vamos a utilizar como recurso, como referencia para hacer el cartel. De todas formas, bueno, como vamos a estar viendo algunas imágenes de referencia y eso, os diré también os voy a decir ahora un par de sitios donde podéis buscar imágenes que están bastante bien de forma gratuita. De hecho, una de ellas, esta de aquí, el busto este, está sacado directamente de una de esas páginas. Entonces, bueno, tengo aquí buscado un par de referencias de cosas que nos pueden ser de utilidad a la hora de hacer el cartel. Y es que lo que quiero intentar con este ejercicio es que, aunque lo vayáis a seguir paso a paso, luego en redes o lo que sea, subáis como vuestra propia versión, si queréis, etiquetada a la escuela, em, basándonos un poco utilizando los mismos principios o técnicas que vemos ahora mismo durante el ejercicio. Entonces, bueno, esto, por ejemplo, es una de las cosas que me parece interesante, el hacer que un texto siga un trazo, que es una de las ideas con las que me quedé a la hora de diseñar el cartel. Luego aquí, bueno, hay un montón de animaciones técnicamente muy sencillitas, pero que conceptualmente están bastante guay, de las que también se pueden pillar referencias o ideas. Este concretamente, el post este os lo recomiendo si ponéis, no me acuerdo esto cómo se llama, Type in Motion directamente, donde vienen un montón de ejemplos de cosas de animación tipográfica. Como vamos a ver un poco de cosas de animación tipográfica para hacer el cartel, aunque tampoco muy en profundidad, pero bueno, lo que digo, de aquí algunas ideas se pueden coger. Sobre todo también el analizar a la hora de buscar referencias, el cómo se habrán podido hacer determinadas cosas
para ser tú capaz luego de replicarlas en cierto modo, ¿no? Aunque sea a tu manera. Y luego tenía también por aquí buscado algunas otras referencias tipográficas de cosas que me han parecido bastante chulas, incluso aunque sea únicamente por el color o no por la animación necesariamente, ¿no? Por ejemplo, de aquí, una idea que podemos coger de aquí es el tema de algo que se llevará mucho, ¿no? Que se hace mucho, que es el tema de la deformación de las tipografías, jugando con la animación del path, del trazo, que eso ahora lo veremos, para poder coger, pues eso, la H o la E o la Y y deformarla y crearle este tipo de animaciones sencillitas, ¿no? En fin, os recomiendo siempre cuando os vayáis a meter en algún proyecto de esto, tener esa fase previa de preproducción de, eh, al enfrentarte al folio en blanco, basarte en algo, ¿no? Muchas veces tenemos como ese miedo a, ay, no quiero copiar o no quiero tal, pero al final terminas haciendo tu propia pieza. Entonces, si alguna vez os pasa que estáis ahí de primera sin saber muy bien cómo empezar, nunca está de más que os apoyéis en algo y luego os olvidáis ya de la referencia y ya tiráis por donde os lleve un poco la pieza, pero de primera muchas veces siempre ayuda. Luego lo que os decía, los dos portales estos que os recomiendo de búsqueda de imágenes, incluso este tiene más cosas, ¿no? Vídeo, música y eso, de referencia son Pixabay y Pexels, que esta yo creo que es casi mejor, en cuanto a calidad del contenido me refiero. Son gratuitas, no sé si... Creo que son Creative Commons tal cual, tienen uso gratuito, porque algunas de ellas sí que te piden a lo mejor como que nombres al creador, ¿no? Que lo menciones de alguna manera, pero creo que en este caso las puedes utilizar sin ningún problema, incluso con uso comercial, vamos, me parece. Pero bueno, eso aquí en la página te lo explican. Pero sí que como una forma así rápida, más allá de Google Imágenes, de ponerte a buscar cosas que te hagan falta, pues puede estar guay. De todas formas, es verdad que esta que os pasé aquí, esta la pillé directamente de Google Imágenes y es verdad que viene con la marca de agua y todo, pero bueno, quería una cosa muy concreta, que fuesen como pequeños fragmentos y eso ya, temas de texturas y cosas así, no son tan fáciles de encontrar muchas veces en bancos gratuitos. Entonces, bueno, como al final es un ejercicio de clase, digamos, o para el taller, tampoco me importaba mucho. Pero bueno, que sepáis que en estos portales podéis encontrar. De hecho, lo que os decía, aquí si ponéis escultura directamente en el de Pexels, una de las imágenes que sale es la que vamos a utilizar para dentro del cartel. Lo que pasa es que ahora veremos alguna forma inteligente de recortar esto desde Photoshop y eso, pero vamos, que las podéis utilizar como recursos sin ningún problema. Entonces, nada, vámonos a Photoshop. Presupongo que todos tenéis instalado Photoshop y After. Si no es así, pues me lo podéis poner por el chat. Tampoco tiene mucha solución, pero bueno, por lo menos para estar al tanto de si alguien que no vaya puede seguir el ejercicio. Y voy a importarme directamente la foto esta del busto. Voy a desbloquear la capa. Bueno, voy también a presuponer que hay gente que, porque pasa normalmente en los talleres, ¿no? En las masterclasses está, al final cada uno viene con un background diferente y habrá gente que haya hecho ya, yo qué sé, un máster relacionado con el tema o algún curso, o habrá gente que no tenga experiencia previa. Entonces, bueno, intento hacer que terminemos con algo resultón, pero que puedas empezar, digamos, teniendo un nivel básico completamente, ¿no? En la materia. Entonces, bueno, normalmente cuando te importas una foto, sale directamente con un candadito, como bloqueada la capa, le hacéis doble clic directamente y se desbloquea para que ya se pueda mover o hacerle lo que sea. Aquí a la izquierda, donde tenemos todas las herramientas, tenemos, bueno, si dejáis pinchado dentro de las distintas herramientas, se te abre como un desplegable, ¿no? Con las distintas cosas que tiene. En este de aquí, la que viene por defecto, que es esta de la varita mágica, supongo que esta la conoceréis todo el mundo a estas alturas, que es la típica que te selecciona como píxeles de colores parecidos y si tengo el shift pulsado, pues me va cogiendo selecciones también del estilo, ¿no? Fueron desarrollando con el tiempo y mejorando un poco esa herramienta. La verdad es que esto al final ha quedado súper obsoleto porque han metido incluso por aquí filtros, los neural filters, estos, metiendo cosas ya de inteligencia artificial y cosas súper tochas que te reconocen determinadas partes de la imagen y saben interpretarlas y demás. Entonces, dentro de estas propias herramientas de selección, digamos que la más básica sería la de la varita, luego metieron la del Quick Selection, que esta es un poco más rápida, porque esta es verdad que ya pinchando y arrastrando vemos que ya rápidamente nos ha conseguido más o menos aislar de forma guay todo esto. Y realmente en un momento me lo acabo de hacer, sí que bueno, con el Shift va sumando y con el Alt iría restando, ¿no? Pero vamos, de forma más o menos sencilla tendría ya hecha la selección. Pero en realidad el que más me interesaba enseñaros es este de aquí de Object Selection Tool, que no sé si lo conocéis, pero este es bastante guay. En el momento que la seleccionéis,
se queda pillado por un momentito porque tiene como que activar la gráfica, porque esto tira directamente de la gráfica a la hora de sacar estas selecciones que estáis viendo aquí, ¿no? Y fijaos qué pasada esto, o sea, incluso estas personas que están aquí como de fondo y a oscuras, las coge bastante bien. A este se le queda un poco la parte del perfil, pero vamos, hace una selección bastante bestia, reconociendo los distintos elementos dentro de la imagen. Esto para recortar de forma así rápida es súper útil. Entonces, en nuestro caso, además, está cantado, ¿no? Queremos el busto que está súper bien iluminado en un primer plano, está muy enfocado, no vamos a tener problemas seleccionándolo. No hay que hacer nada. O pinchas directamente en él y ya te hace la selección, o lo que puedes incluso hacer también con el Object Selection Tool es hacer un rectángulo. Bueno, aquí tienes diferentes modos, ¿no? Puedes hacer un rectángulo o un lazo con una forma más o menos que se le parezca. Pero vamos, es que incluso aunque hagáis un rectángulo así, más o menos que contenga el área de la zona que queréis recortar, él ya solo piensa un ratito y él ya solo directamente te va a pillar, va a interpretar la zona que te interesa coger. Entonces ya vemos la línea discontinua esta que nos está marcando que ya tenemos hecho todo el recorte de la zona que nos interesa y le hacemos directamente una máscara. Esto sí es importante, no sé, como digo, si tendréis experiencia previa o no con Photoshop, pero si tenéis el hábito de, para aislar elementos, utilizar directamente el suprimir o algo así para borrar el contenido, no hagáis eso nunca, ¿vale? Porque eso es una forma destructiva de trabajar y con eso lo que estáis haciendo es que os estáis directamente cargando los píxeles que no queréis ver, que a priori dirás, bueno, si no los quiero ver, ¿por qué no me los voy a cargar? Porque nunca está de más el que puedas tener esa información de fuera para crear a lo mejor un pequeño feather, ¿no? Como un pequeño desvanecimiento en la máscara o lo que sea. Entonces, siempre que vayáis a recortar cosas, en vez de suprimir o borrar directamente el contenido, le dejes este botoncito de aquí, que lo que te va a hacer es una máscara, una layer mask, y realmente es como si hubiésemos borrado eso de aquí, pero no, porque ese contenido sigue estando ahí, y si yo ahora, por ejemplo, pintase algo aquí en blanco, estaría recuperando esa información, ¿vale? Con lo cual es la forma correcta, digamos, de trabajar. Y de hecho, bueno, situándonos dentro de la máscara, vemos que el selector ha hecho bastante buen trabajo, pero por ejemplo en la zona de abajo no ha conseguido quitar del todo, ¿no? Borrar la peana esta que tenía aquí como metálica. Les voy a dejar que se vea un segundo. Esta zona de aquí tiene ahí como un palo metálico para sostener la escultura y ahí se ha quedado un poco. Entonces, ¿cómo podríamos falsear u ocultar eso, ¿no? De forma sencilla? Pues seleccionando la máscara, eso es importante porque si tenéis un pincel en blanco o en negro y estáis en la imagen, directamente lo que vais a hacer es pintar de ese color, tenéis que estar con la máscara seleccionada. Pillad aquí algún pincel más o menos duro, ¿vale? No cojáis el típico pincel así suave porque si no, eso lo que vais a hacer es que vais a generar esa especie como de fade que os decía y en este caso nos interesa como que esté todo mejor recortado, ¿no? Y más definido. Entonces ahí si pilláis algún pincel así un tipo más duro, si no lo podéis modificar aquí, ¿vale? Cogéis el pincel que sea y, vamos, el que sea, alguno de estos básicos, y le subís el hardness a tope y ya está. Pero bueno, tenéis aquí uno predefinido que es el hardness round este, o hard round, y este directamente nos serviría. Como digo, estamos en la máscara y pintamos en negro para ocultar esta zona de aquí. Algo así más o menos. ¿Vale? No hace falta que os la carguéis entera, sino que más o menos siga la forma. No hace falta que lo carguéis porque ahora vais a ver por qué. Pero que más o menos se quede como algo así, ¿no? Que siga la forma del busto. Y no hace falta cargarnos esa parte de ahí y hacerle esta muesca aquí así, porque directamente aquí lo que vamos a hacer es utilizar el tampón de clonar, que supongo que la mayoría lo conoceréis también, para falsear esa parte. Como es una superficie bastante fácil de clonar realmente, porque es como muy... no me sale la palabra. Me sale la palabra simétrica, pero no es simétrica. Bueno, que no tiene demasiadas imperfecciones, ¿no? Sino que es una superficie bastante lisa y no es muy complicado clonar sobre ella, fijándonos, ampliando otras zonas de la imagen. Pues simplemente nos tenemos que acordar de volver a la imagen, porque si no, nuevamente estaríamos utilizando el tampón de clonar sobre la máscara y lo que nos interesa es utilizar el tampón de clonar sobre la propia imagen. Y darle a la S. Bueno, yo trabajo mucho con atajos de teclado, intentaré decirlo siempre, sobre todo en After, pero bueno, si alguna vez que se me olvida y saco alguna herramienta que no he dicho cómo, me lo preguntáis por el chat. Que por cierto, el chat, aunque me lo soplan por aquí, pero por si me gusta estar pendiente, me lo pongo aquí cerca para verlo, por si alguien escribe. Entonces, nada, el tampón de clonar, que ya digo, me imagino que la mayoría lo habréis utilizado, pero bueno, por si alguien no, cuando lo tenéis seleccionado,
con el Alt se os cambia, cuando dejáis el Alt pulsado, se os cambia el modo, digamos, de selección, ¿no? Y eso lo que va a hacer es coger un sample de esa zona. Entonces, si con el Alt pulsado pincháis aquí, ya tiene como esa zona guardada y entonces ahora sin pulsar en el Alt, simplemente pinchando normal y corriente, veis que además en el ratón se ve, ¿no? Como que ya esa es la zona que voy a tapar. Entonces, haciendo algo así, pues ya tendría tapada esa zona. Es verdad, no queda muy bien porque la zona que se ha ampliado es una zona con luz y aquí estoy metiendo una luz que no me interesa. Entonces, con el Alt pulsado, la zona que debería intentar samplear es una zona de por aquí que sea algo oscuro más similar a la zona que quiero tapar, ¿no? Algo por aquí abajo y así más o menos. Esto canta, ya si me pongo en plan a hacerlo bien, esto canta un poco porque como hemos clonado se ve que están los dos mismos rugosidades ahí, pero bueno, puedo hacer el pincel más pequeñito, con el Alt y el botón derecho podéis cambiar el tamaño del pincel rápidamente y a lo mejor clonar una zona así o algo así. Mira, justamente lo acabo de decir. Alt y botón derecho, ¿vale? Y con eso podéis cambiar el tamaño. Vale. Otro atajo útil también que utilizo mucho en Photoshop es Control 0, que lo que hace es que te pone el canvas al 100%, que muchas veces cuando estás así con un montón de zoom y tal, es un poco rollo luego quedarte enmarcarlo todo exactamente en su sitio, Control 0 y se queda ya guay. Nada. Vale, pues tal cual lo tenemos en realidad nos serviría para llevárnoslo a After. Lo que pasa es que a mí me gusta intentar encuadrar o ajustar un poco mejor el tema de la mesa de trabajo, porque al final todo esto son píxeles inútiles que no nos hace falta tener, ¿no? Porque al final es información que no tenemos ahí. Bueno, estoy viendo zonas por aquí que se pueden terminar de afinar, pero como me ponga en ese plan en una hora que tenemos no nos da tiempo. Así que, o hora y media. Así que tiro milla. Con la C o con la opción esta de Crop Tool, lo que podéis hacer es recortar directamente el tamaño de la imagen. Podéis o bien directamente hacer un recuadro aquí y os va a hacer un crop de esa zona, o cuando, ahora mismo por ejemplo tengo la V, ¿no? Tengo una herramienta cualquiera. Me sale el típico transform para poder transformar la capa, pero cuando le damos a la C o pinchamos en la herramienta esta de crop, nos salen los tiradores estos de las esquinas. Entonces, otra opción, en vez de hacer un rectángulo, puede ser también directamente ir cogiendo de aquí y ajustarlo al tamaño. No tiene que ser perfecto. De hecho, bueno, aquí hay como presets ya determinados, ¿no? De distintos tamaños que le podemos dar, pero como eso no nos preocupa mucho, lo hacemos a mano. Y vamos, es que no hace falta que esté a sangre, de hecho casi lo prefiero, que tenga un poco de padding, que se llama esto, que es como una especie de margen entre los límites de la imagen y la imagen en sí, ¿no? Que respire un poco por si necesitamos tener un poco más de espacio. Y ya está. Tendríamos cropeada la imagen y el fondo borrado, transparente, con nuestra máscara hecha. Y ahora ya tenéis dos formas de guardar esto que After lo va a interpretar perfectamente. Uno sería el PSD directamente y otro en PNG, evidentemente, con transparencia. Eso en las últimas versiones lo han cambiado, no sé si lo sabéis, antes directamente con Ctrl+Shift+S o archivo guardar como. Aparte del PSD, aquí tenías... Ah, bueno, de hecho, mira, PNG lo han vuelto a meter. El año pasado creo que no. O no sé si es solamente JPG o... Sé que hay algunos formatos que han sacado y han puesto un atajo un poco extraño, que no sé ni cómo me lo he aprendido, que es Ctrl+Shift+Alt+W, pero está por aquí escondido, que básicamente es el export as, y esto sí que tiene aquí de nuevo JPG y para GIFs y eso también te lo permite. Lo voy a poner por el chat porque dudo que alguien se haya quedado con ese atajo. Pero bueno, como estoy viendo que de todas formas han metido PNG aquí directamente, pues ya está. Nos valdría también PSD. Voy a llamarle Butso clase. En este caso, además, es un PSD muy sencillo. Simplemente tenemos una capa con una máscara y ya. Si tuviésemos un PSD con varias capas, con capas de ajuste, bueno, justo las capas de ajuste, dependiendo de cuál, puede tener más problemas, pero en Safe as Copy. Igual ese es el atajo que he hecho yo, ¿no? Solo que con... Es que no sé ni cómo se llama. Muchas veces, como utilizo los atajos, no. Ah, en control. Ah, mira, en Safe as Copy lo... Ah, vale. Ah, mira. Pues eso es lo que habían cambiado. Pues sí, más sencillo que el que he pasado yo, que se las trae. Ese estaba también, sobre todo, pensado para más parecido a este, que este también es otro atajo que se las trae, el de Ctrl-Shift-Alt-S, que es Save for Web.
Esto, por si a alguno os interesa, cuando tengáis que sacar GIF animados y eso, está la típica ventanita desde donde podéis configurar los GIF, el número de colores, transparencia, no sé qué, para sacar GIF animados y eso. Vale, pues voy a importarme la otra imagen. De momento esta la dejamos guardada. Vamos a recortar las dos imágenes y ya luego nos vamos a After con las dos imágenes preparadas. En esta vamos a hacer lo mismo. Como además, pese a que tiene la marca de agua por aquí, tiene el fondo totalmente blanco, y pese a que esto es un material blanco, pero bueno, podemos ver que evidentemente por las sombras y porque no hay un blanco puro en la vida real, no es blanco como tal, seguramente lo interprete guay. Entonces, pillamos la herramienta de Object Selection Tool y lo mismo. Si lo dejo aquí el ratón encima, seguramente se me está activando la gráfica ahora mismo, que de hecho escucho los ventiladores. Ya me la está reconociendo, o bien lo que he hecho antes, hago un rectángulo que comprenda más o menos la zona que me interesa y viene a hacer prácticamente lo mismo. Le doy al botoncito de máscara y me hace la máscara esta de aquí. Para cualquiera que sepa un poco más de Photoshop, pues sí, hay formas de quitar esto, pero esta no va a ser la clase en la que vais a aprender. Yo no seré quien os enseñe a quitar la marca de agua, os compráis el banco de imágenes como todo el mundo. Pero quitando el fondo, con esto ya por lo menos nos valdría. Creo que PSB forma parte de los temporales, aunque si te digo la verdad no estoy muy seguro. Me parece que cuando tienes algún temporal dentro de PSD, cuando estás utilizando objetos inteligentes y así, te los guarda como PSB para esos archivos temporales. Pero luego en el flujo de trabajo a la hora de exportar un archivo como tal para importártelo, por ejemplo, dentro de After, vas a utilizar siempre el PSD. O sea que... Vamos, yo voluntariamente nunca he guardado nada en PSB, o por lo menos no me ha hecho falta. Otra cosa es que Pero, por ejemplo, yo para grandes formatos, salvo que quiera cosas por capas editables o así, yo sacaría un TIFF, por ejemplo, o un XR. No lo sé, supongo que son flujos de trabajo. Yo la verdad es que PSB no lo uso en mi día a día. Vale, y esto vamos a hacer lo mismo. Pongo Piece of Marble, clase, y me lo guardo en PSD. Uy, esto voy a ponerlo en la interfaz normal, que si no... Vale, pues ya tendríamos las dos imágenes recortadas. De momento las he dejado en PSD tal cual solamente, ¿vale? Piece of Marble clase y Busto clase. Nos podemos arrastrar las dos directamente a After. Cuando os importáis algún contenido dentro de After Effects, nos salta una ventanita, dependiendo del formato en el que lo importemos, ¿vale? Pero en este caso está siendo un PSD. Si queremos importarlo como footage, composición o composición que mantenga el tamaño de las capas. En este caso concreto lo vamos a hacer como footage, porque realmente lo único que queremos es que lo que nos importe sea una sola capa que contenga el busto con fondo transparente y ya está. Pero si por ejemplo tuviésemos un PSD que contuviese varias capas, lo que nos interesaría es que nos crease una composición con el tamaño de las capas, que mantuviese el tamaño de las capas. Esta opción sí que no la uso nunca, la verdad, porque esto lo que va a hacer es que te va a importar todo como una composición y cada capa va a tener el tamaño de todo el lienzo. Entonces, incluso aunque tengas un montón de capas pequeñitas, cuando pinches en ellas, su bounding box, ¿vale? La caja que contiene la capa, va a medir, imagínate, 1090 por 1080 o de lo que sea el lienzo. Tú normalmente vas a querer que el tamaño de la capa ocupe el tamaño aproximado del contenido de esa capa. Entonces, en caso de haceros una composición, la opción más común normalmente va a ser esta. Pero en este caso lo voy a importar como footage porque simplemente quiero que me importe esto. Un solo PSD aquí, que yo pueda arrastrarme a mi composición de After y ya, ¿vale? Y tengo el fondo transparente y esto es un poco lo que me interesa. Vale, estoy revisando que no me deje nada. Pues mira, me deja una cosa en la parte de referencias, un programilla del que hablaros que estará bastante de moda por si lo queréis tener un poco ahí lo queréis tener en vuestro toolbag, que es ViewRef. No sé si conocéis este programilla, es gratuito, lo podéis descargar, lo instaláis y es una forma súper rápida de ir captando imágenes de referencia para haceros mood boards y cosas así. Se me ha pasado simplemente decir en la parte en la que estamos buscando las referencias de la escultura y eso, que es un programa bastante útil. Funciona mucho con atajos porque tiene una interfaz hiper limpia, pero
Pero bueno, como veis aquí, ¿no? Aquí lo que está haciendo es arrastrar un PNG directamente al PureRes, pero lo podéis hacer desde el navegador directamente o como sea, lo pilla todo, vaya. Vale. Y luego, otra cosa también que vamos a utilizar ahora más adelante, pero bueno, porque tengamos un poco todas las referencias de cosas que nos puedan ser de utilidad a la hora de estar haciendo la pieza, es esto que recomiendo siempre también a los alumnos, que es la página esta de Colors, que, que tiene un generador de paletas de color que, al igual que os decía al principio, que lo del tema de buscar referencias y eso lo tengáis siempre presente a la hora de comenzar algo, no es únicamente para fijarte en la pieza en sí como tal, o en la imagen, o en la foto, o lo que sea, sino cazar cosas distintas, ¿no? Y puedes quedarte a lo mejor solo con la composición o solo con los colores. Entonces, para el tema de paletas de color, este es bastante útil. Es un generador, directamente con la hora espaciadora va generando paletas diferentes. Luego tienes una zona aquí de export donde puedes sacarte en diferentes formatos la paleta que hayas hecho. La paleta le puedes bloquear colores, añadir colores, quitar colores. Eh, puedes verlos está bastante bien, la verdad. Puedes verlo en un montón de diferentes formatos, los distintos colores que tiene. Eh, y luego esto tenía por aquí, creo que lo han cambiado. Tenía una zona que ponía Explore, que me parece que lo han... Ah, está aquí arriba. Antes estaba aquí abajo, creo. Donde directamente lo que tenéis son paletas ya hechas. Y bueno, esto es una apuesta segura, digamos, porque la mayoría de las paletas que hay aquí están bastante utilizadas, bastante testeadas y funcionan guay. Entonces, como punto de partida, pues también puede ser interesante que os baséis en algunas de estas para hacer vuestras piezas, ¿no? De hecho, creo que esta que tenemos entre manos, la de el póster este animado que estamos haciendo, saqué como las distintas paletas de morados de una de por aquí. No sé si era esta o esta. Siempre me mola mucho como el contraste este del verde aqua con el morado y es un poco por donde van a ir los tiros, ¿no? En cuanto a gama cromática para la pieza. Vale, pues nada, por explicaros así un poco por encima, voy a dejar el boost este aquí de momento y explicaros muy por encima mi interfaz de After para que más o menos os manejéis para quien no tenga experiencia previa. De hecho, voy a hacer una cosa, voy a borrarlo todo de cero porque yo tengo configurado que cuando genere un proyecto nuevo me crea ya una serie de carpetas y de cosas, pero de primera vosotros cuando abráis After vais a tener esto. Entonces, creáis una nueva composición simplemente. Y en tamaño le vamos a poner, estuve buscando algunos estándares de póster que puedan estar bien. Este igual es menos alargado de lo que suelen ser muchos pósters, pero bueno, para la pieza nos valía 1275 por 1650. Tampoco, como al final va a ser algo digital, no va a ser nada para imprimir, porque de hecho la idea es hacer como ese póster animado, pues tampoco es súper importante las dimensiones, la verdad. Cualquier cosa también, sobre todo pensando si lo vais a mover en redes, pues algún formato que os funcione bien para Instagram y todo esto y ya está. Y aquí en nombre a mí me gusta ponerle algo así bastante cantoso, 00 main o algo así, que sepa que esa es la precompo que voy a exportar. Lo de la precompo lo explicaré más adelante, pero básicamente es como agrupar algo, ¿no? Entonces que tengáis claro que de las distintas precompos que podéis tener, pues podéis tener una precompo solamente de el busto con capas de ajuste y no sé qué, o una capa de, o sea, una precompo solamente para los textos, o una precompo para diferentes capas para el fondo, pero que sepáis que luego a la hora de exportar, para no liaros, es esta de aquí, ¿no? El resto de cosas las dejamos como vienen. Bueno, esto voy a dejarlo en 10 segundos aproximadamente, la duración, aunque luego puede ser más o menos, seguramente será menos, pero lo podemos modificar a posteriori. Y el frame rate, yo trabajo normalmente a 24. Esto es el número de cuadros o fotogramas que hay en un segundo. Aquí lo podéis poner en 25, en 30 o lo que os dé la gana. Hay diferentes presets, pero bueno, yo de momento lo dejo en 24. Y ya le daría OK y nos ha creado la composición con el tamaño que le hemos dicho, ¿no? Sí que antes de nada, para ya luego guardar cómodamente y que no se nos olvide, me voy a ir a Save As y voy a guardar esto. Dentro de la carpeta del proyecto que tengo yo aquí, en póster animado. Bueno, esto, los que son alumnos míos están aburridos ya de que se lo diga, pero bueno, por si a alguno le interesa, hoy es 23 de abril. Pues bueno, la fecha que pondría aquí es 23 de abril y ya lo que sea, ¿no? Voxel, póster animado, clase, no sé qué. Lo suelo poner siempre como el año, el mes y el día para tenerlo bien organizado.
Dame un segundito que escribo un momento una cosa. Vale. Ok. Bueno, pues como lo había borrado todo, me reimporto el contenido. Teníamos por un lado el PSD del busto, que hemos dicho que lo importamos como footage. Y la pieza esta como de mármol, ¿no? Entonces, si nos arrastramos las cosas directamente, bueno, si nos las arrastramos aquí al visor, las va a soltar donde tengamos el ratón. Entonces, cuando queréis algo centrado directamente, casi os aconsejo soltarlo aquí en el timeline, en la parte de abajo de la línea de tiempo, porque siempre lo va a dejar como justamente en el centro de la pantalla, ¿no? Y aquí podríamos tener pues, los dos elementos. Cosas a tener así en cuenta muy por encima de la interfaz, pues en la parte de la izquierda tenéis todas las cosas relativas al propio contenido de la pieza, ¿vale? Los PSDs que hemos importado salen aquí, la compo sale aquí, como ya habéis ido viendo, se pueden crear carpetas para irlo organizando. Esta ventanita, que la tengo yo aquí, vosotros la tendréis aquí. Creo que esto sale así al revés por defecto, pero bueno. Aquí podéis controlar los efectos de las cosas. Ahora vamos a meter, por ejemplo, un efecto a este trocito de mármol para que se asemeje un poco más a este de aquí y hacer un poco como de talonaje, ¿no? Que se parezcan al color. Pues los controles de los efectos que metamos los tenemos aquí en Effects Control. Yo, para no tener que elegir entre una cosa u otra, si tenéis una pantalla más o menos grande y trabajáis a buena resolución, os aconsejo que lo pongáis directamente aquí abajo. Y así tenéis de un solo vistazo ambas cosas y ya está. Vale. Y de hecho eso es lo que vamos a hacer. Aunque luego nos olvidemos un poco de estas piezas y nos dediquemos a recrear el fondo y diseñar un poco toda la parte del fondo, vamos a dejar preparado el tema del color de estas dos piezas. Entonces, me gusta el tono así como cálido que tiene la de abajo, la pieza esta del busto, y me gustaría más o menos asemejar o recrear esta de aquí arriba, ¿no? Entonces, en la parte de la derecha, que es la zona, digamos, un poco más random porque tiene un poco de todo, la parte que más vais a utilizar es la de Effects and Presets, pero hay como distintas tools que no tienen nada que ver una con otra. Hay una cosa para ver el audio, otra que te saca info del tema de los colores que hay o la posición de las coordenadas en la que está tu ratón, configuraciones para hacer la preview del vídeo, en fin, tiene varias cosas. Esto que sí nos va a interesar un poco más, que es el tema de character y paragraph para hacer cosas de animación tipográfica. Dentro de Effects and Presets, como veis, hay un listado súper grande de efectos que se pueden utilizar. Yo no suelo meterme nunca dentro de todos los menús e ir viendo cada cosa porque es un poco locura y la verdad es que muchos no sé ni dónde están. Me sé los nombres de las cosas, de muchas de ellas, de las que más suelo utilizar, las busco directamente aquí en el buscador y ya está. Entonces, en este caso, vamos a escribir curvas o curves, si lo tenéis en inglés, y vamos a seleccionar este de aquí que está dentro de Color Correction. Hay varias formas de aplicar efectos a una capa. Lo más lógico y lo que vais a tender a hacer seguramente será pinchar y arrastrar y hacer así para... ¿Veis que sale aquí ya el efecto? Dentro de Effect Control salen ya las curvas. Eso de pinchar y arrastrar no os recomiendo mucho porque si tenéis algún proyecto bastante complejo con muchas máscaras, capas de ajuste y diferentes capas en distintos sitios, digo lo de las capas de ajuste sobre todo porque como son capas invisibles, pues no estás viendo contenido como tal, fácilmente puedes tener seleccionado una capa aquí y ahora cuando te vienes aquí sueltas donde no es y sueltas el efecto donde no toca. Entonces yo lo que más recomiendo es que seleccionéis primero la capa y luego simplemente doble clic. Y así os aseguráis seguro de que sobre la capa que tenéis seleccionada, que sabéis que es la que queréis, esta de aquí, con este botoncito highlight la capa, estáis aplicando el efecto a esa capa en concreto. Entonces, aquí dentro de curvas podemos cambiar los canales para tocar esta curva, ¿no? Aquí podríamos, digamos, contrastar más la imagen o menos, pero si nos venimos, por ejemplo, al rojo y subo un poquito aquí, pues con esto lo que le estamos diciendo es que el canal de red, el canal de los rojos, sea más intenso, sea más alto, ¿vale? Y lo mismo podríamos hacer con el verde o con el azul. No sé si no lo he dicho hasta ahora, si tenéis alguna duda de alguna cosa o hasta ahora guay. Vale.
Pues jugando con las curvas, lo que podemos probar a hacer es intentar que se asemeje un poco más, ¿no? Pues vemos que subiéndole un poquito el rojo y bajando un poco el azul, tienes un tono, ese tono un poco así, ya más como más verdoso en parte y amarillento, y digamos que de forma súper fácil, es algo bastante sutil, ¿vale? Estoy teniendo cuidado a la hora de darle porque sí que como cojáis el rojo y lo pongáis aquí, lo rompéis súper rápido. Al final esto está tocando el histograma de toda la imagen, es decir, está afectando a todo el canal rojo de la imagen completa. Entonces, es verdad que en los oscuros no está afectando mucho, pero en cuanto que va llegando a este punto, ya se va separando la curva y va afectando cada vez más. Entonces, es algo bastante sutil, tampoco tiene que quedar perfecto, pero bueno, sí que se nota la diferencia, ¿no? Aquí es mucho más frío y aquí hemos vuelto a la imagen un poco más cálida y hemos hecho que se parezca lo mismo. Si le quitáis demasiado azul, pues vais a ver que termina en amarillo. Entonces es algo para amarillarlo un poco, hacerlo un poco más amarillento, pero tampoco tiene que estar eso ahí. Vale, de hecho lo voy a dejar como lo tenía, porque estoy aquí, venga a tocarlo y lo dejo un poco extraño. Vale. Atajos rápidos que sirven para modificar capas y no tener que andar siempre con las herramientas que tenéis aquí arriba, que aquí tenéis para mover, hacer zoom y todo eso, rotar. La V es el típico atajo de todos los programas de Adobe para mover. Con la W podéis coger el atajo para, si pincháis y arrastráis, escalar una capa. Y aquí, pues lo típico, si cogéis de la esquina y lo echáis hacia adentro, pues escala. Lo único que, cuidado con no deformarlo, simplemente con que tengáis pulsado el Shift, pues lo va a hacer uniformemente y ya está. Entonces ya con esos controles, pues de forma rápida podría dejar a lo mejor este trocito ya por aquí medio preparado y ya está, ¿vale? Vale, pues voy a ocultar de momento eso, sabiendo que eso ya lo tengo preparado, y a meterme un poco con el fondo. Para hacer el tema del fondo, primero voy a hacer un sólido. En After se trabaja mucho con sólidos. El atajo es control Y, pero de todas formas aquí arriba en Layer New podéis crear diferentes cosas. Hay cosas que no vamos a ver, cámara, nulo, pero bueno, de entre las cosas que hay aquí, le daríamos a sólido o control Y. Y aquí, aunque se lo podemos modificar a posteriori, el sólido por defecto va a salir con las dimensiones de la mesa de trabajo, que en nuestro caso eran 1275 por 1650, y el color. El tema del color, de hecho, fijaos que lo tengo yo aquí seleccionado ya de alguna otra vez. Cuando queráis utilizar algo en negro, salvo casos muy concretos o a lo mejor para impresión, porque necesitéis que sea un negro puro o lo que sea, un consejo que os doy es que no uséis... De hecho, aquí no sé si se apreciará compartiendo pantalla, me imagino que sí, pero voy a usar la lupa esta de Windows que a veces me resulta útil. No sé si esto me fastidiará el compartir pantalla, pero bueno. Esta diferencia entre el negro puro y el gris este súper oscuro, ¿no? Ahí. Aunque vuestra intención sea utilizar el negro para algo, no lo dejéis con ese negro. Aunque sea ponedlo así, porque aunque por la comparativa sí que estáis viendo, ¿vale? Que esto es un gris oscuro y esto es negro. Si yo simplemente hago el sólido así de un gris muy, 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 muy oscuro y le digo OK, esto lo seguís viendo negro. Que nadie me diga que esto lo ve como gris oscuro porque esto lo ves como negro. Pero si viese la comparativa veréis que el otro es un negro mucho más agresivo todavía. Entonces, os recomiendo siempre subirle un poquito de tono y ya está. Vale, y ahora vamos a hacer la imagen esta extraña, que voy a poner en la referencia para que veáis un poco el resultado y también sepáis hacia dónde vamos y cuál es la idea de lo que queremos conseguir, que es esta pieza de aquí. O sea, la forma esta extraña que se está moviendo por aquí detrás. Para conseguir eso, vamos a utilizar una shape de aquí arriba. Voy a usar un círculo, por ejemplo, o un cuadrado, no sé, voy a probar un círculo. La verdad es que no, ya tampoco sé en su momento cómo lo hice, así que lo vamos a ver un poco sobre la marcha. Aquí arriba le podemos cambiar color, así que de momento, simplemente para verlo, aunque no quiera que sea en blanco, pero para verlo bien, voy a ponerlo en blanco porque como tengo el fondo en negro, si las dos cosas están en negro no lo veo. Y a esto, en la parte de Effects and Presets, vamos a meterle un efecto que se llama For Color Gradient. Con que escribáis un 4 te sale. Dentro de Generate tienes For Color Gradient, que básicamente es un gradiente de 4 colores. Aquí en la parte de los controles de efectos, pues tenemos esos 4 colores que podríamos modificar. Este es el momento en el que nos puede venir guay tener abierta nuestra paleta de colores para pillar la tonalidad que sea.
Una cosa súper buena que tiene After, que otros programas de Adobe no tienen, es que los cuentagotas funcionan para toda la interfaz, es decir, o sea, toda la interfaz, no todas las pantallas. En el momento que pinchas en el cuentagotas de uno de ellos, me va a coger, fijaos que he pinchado aquí en el gris este y ha cogido ese gris. Si pincho encima de este azul de aquí, me va a coger ese azul. Si pincho encima del naranja este que tengo aquí abajo, bueno, no que me abre Origin, pero en el azul, por ejemplo, de Zoom, me va a coger el azul de Zoom. Entonces, incluso no en esta pantalla, no lo estáis viendo, pero en las pantallas que tengo al lado, si cogiese cualquier color de los que tengo por aquí al lado, pues también pillaría ese otro color. Entonces, eso es bastante útil porque si trabajáis con varias pantallas, si os abrís en la pantalla, en la otra pantalla, en mi caso la de la derecha, Illustrator, por ejemplo, con el diseño estático, es súper útil porque directamente con esto, sin tener que copiar ni pegar códigos de color ni nada, podéis directamente con el cuentagotas ir pillando los colores de Illustrator. Entonces, ¿por qué os cuento eso? Porque en el caso del generador, me lo voy a poner en la pantalla de al lado para tenerlo más cómodo y verlo bien, pero yo de aquí, con alguna paleta abierta, podría ir directamente con el cuentagota y cogiendo los colores de alguna paleta que me interese. Por ejemplo, de esa que os decía que es como morada y verde, pues estoy pillando ahora mismo los colores directamente de ahí, de la página. Los estoy cogiendo un poco random porque la paleta vienen como ordenados, de más oscuros a más claritos, pero bueno, he hecho más o menos que queden como medio en cruz, un par más verdosos y un par más morados. De todas formas, como los podemos modificar en cualquier momento, pues ahora vemos qué tal queda. Y claro, ya estaréis pensando, ¿y cómo llego de esta forma de círculo a esa forma tan extraña que no tiene nada que ver? Pues vamos a meter un efecto que se llama Turbulent Displays. Este efecto se utiliza bastante, la verdad. Últimamente se ve en muchos sitios. Si yo le doy al play con la barra espaciadora, bueno, por defecto creo que no tiene movimiento, pero sin necesidad de meter keyframes, que es un poco lo que iba. Keyframes son fotogramas clave, ¿vale? Es que tú le digas que una capa esté en el segundo 0 esté en un sitio y en el segundo 1 esté en otro sitio. O que esté rotado de una manera o esté rotado de otra. Esté escalado de una forma o de otra. Esté animado de una forma o de otra, lo que sea. Cualquier opción de la que veis aquí con un relojito significa que se puede animar. Si tienen este relojito es que pueden marcar ese relojito y animar esa propiedad. Pues tendríamos la posibilidad de darle movimiento a esto simplemente tocando el evolution este de aquí. Pero bueno, aún así es verdad que seguimos teniendo esa forma como circular, ¿no? El turbulent, si lo apago y lo enciendo, evidentemente vemos lo que está haciendo, le ha cambiado la forma, pero no ha llegado a ese punto como de romperse. Pues simplemente jugando con estos dos valores, el amount y el size. Cuanta más cantidad le metamos, esto es una especie como de multiplicador. Aquí vamos viendo ya el efecto que teníamos en la pieza. Y el size, que más que un multiplicador de esa cantidad, esto básicamente es que tenga más o menos turbulencia, ¿vale? No es más que eso. Pero el size es el tamaño de esa turbulencia. Entonces, si por ejemplo aquí pongo 40, o incluso lo voy bajando más todavía, pues veis que si lo pongo tan pequeñito, llega un punto en que esa turbulencia es casi como un ruido. Entonces, lo que me interesa es poner una turbulencia bastante tocha, no tan grande como para que se quede así, que quizá pierdo demasiado detalle y no me interesa. Puede haber casos en los que quieras hacer, yo qué sé, algo así a lo mejor puede ser. En mi caso quiero que no se aprecie que es un círculo, pero tampoco llega al punto de perder detalle. Entonces, de hecho creo que por defecto viene con más 100, que no está mal para el efecto que busco. Y de hecho, la forma de comprobar si está funcionando guay es que directamente juguemos con el evolution y vayamos viendo aquí qué tal queda. Vale, me mola cómo queda el efecto. Bueno, aquí cuidado con eso porque aquí tenemos como número de revoluciones, digamos, que puede tener la evolución de este efecto, ¿no? Si yo a esto le meto un 1, con eso lo que habríamos sería el equivalente a meter aquí un 360 grados. Que de hecho cuando ponéis 360 desaparece y aquí te pone un 1, ¿vale? Sería como dar una vuelta completa a esto. De hecho veis que cada vez que voy dando una vuelta pone 2, 3, 4. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en rotación. En el parámetro de rotación, cuando quieres rotar una capa, pasa lo mismo. Estás rotando la capa y cuando llegas a 360 ya empieza a dar un número determinado de vueltas, ¿no? Vale, pues vamos a hacer una... A lo largo del ejercicio vamos a meter un par de expresiones bastante sencillas que además realmente el programa ya en medio te da de forma intuitiva, pero para que veáis un poco, ¿no? cómo hacerlo. Como os decía, cuando queréis poner keyframe a algo, que lo vamos a hacer más adelante, sobre todo para animar los textos y eso, le daríamos al relojito. Pero
si le dais al... Aquí. Perdón, que no me iba. Si le dais al relojito con el Alt pulsado, al Devolution, se os abre esto de aquí. Esto, que a priori parece bastante avanzado y de hecho se pueden hacer cosas muy avanzadas, si sabes programación. Vamos a meter en realidad una línea de código súper sencilla. No tenéis que tocar nada. En el momento que hacéis Alt y clic al reloj, ya estás automáticamente dentro de la caja de texto para escribir. Y si yo ahora escribo algo, pisaría el texto ese que hay ahí. Entonces, solamente con poner time y multiplicarlo por un número, por ejemplo, time por 25, ya infinitamente, sin yo tener necesidad de poner un fotograma clave y otro, como os decía, ¿no? Lo de ir dando al relojito e ir poniendo esto de aquí, que eso ahora lo vamos a ver, solamente con el Alt pinchando y escribiendo time por, que es con el asterisco del teclado numérico, y un número, pues ya infinitamente, da igual que esta pieza dure 10 segundos, que 10 horas, que 10 años, que siempre se va a estar moviendo ahí. Y este número va a determinar la velocidad a la que va. Pues evidentemente, si lo pongo en 0, se va a quedar parado. Si lo pongo en velocidad negativa, se va a estar animando como hacia atrás, que en este caso no se aprecia mucho porque no es algo que vaya en una dirección concreta, pero bueno, estaría como animándose hacia atrás. Y si ponemos un número en vez de 25, un 500, pues va a ir súper rápido. ¿Vale? Entonces mi idea es que sea casi como las burbujas estas de las lámparas de lava, ¿no? Que tiene esos colores así medio degradados y todo como muy, muy bubbly, ¿no? Muy burbujeante así extraño y moviéndose lentamente. Entonces, pues no sé, aquí pone de algún valor también que no distraiga mucho. Al final le estamos animando un cartel. Lo más importante o prioritario de la pieza realmente tampoco sería esto. Esto al final es como un elemento decorativo del fondo, entonces que tampoco distraiga mucho de la información que vayamos a poner luego por encima de los textos y eso, ¿no? Vale, voy a aclarar un poco más el fondo, de hecho, porque creo que me mola más casi así. Ahí. Para modificar un sólido que ya hayáis editado, es Control Shift Y, ¿vale? Control Y era para crear el sólido, pero claro, si ahora le doy Control Y otra vez, lo que va a hacer es crearme un sólido nuevo. Y ahora le pongo un color y me generaría un sólido nuevo. Entonces, si lo que quiero es editar uno que ya tengo, en vez de Control Y es Control Shift Y. Y entonces la ventana que te abre es para editar ese sólido. Y ahí ya puedes modificarlo y cuando le dejas OK, pues se te cambia. Vale, pues bueno, vamos a seguir haciéndole cosillas. Por ejemplo, le podemos hacer como un marco alrededor con una línea de trazo. Una forma sencilla de hacer eso puede ser un truquito, y es que aquí en las shapes, mucho más sencillo que, por ejemplo, coger la pluma e intentar hacer aquí un rectángulo que por mucho que tengas el shift va a ser un rollo. Podríamos coger la herramienta de rectángulo y sí, intentar casar esto lo máximo posible para que más o menos se nos quede la forma del marco que queremos hacer. Pero lo más fácil de todo es directamente doble clic, porque doble clic lo que va a hacer es hacerte una shape, una capa de forma que se adapte al tamaño del canvas, al tamaño de nuestro lienzo. En el caso del rectángulo además no funciona guay. Es verdad que si por ejemplo cojo un círculo en este caso, lo que va a hacer es como un óvalo. Necesitaríamos tener, si quisiésemos hacer un círculo perfecto, justo en el centro, con doble clic, pues tendría que ser un canvas de proporciones 1:1, un 1080 por 1080, 1920 por 1920, 1200 por 1200 o algo así. Pero bueno, en este caso, con el rectángulo seleccionado, le hacemos doble clic y hacemos esto de aquí. Claro, nos hace un recuadro blanco que lo tapa todo un poco y no tiene mucho sentido, ¿no? Con el rectángulo seleccionado, aquí arriba vimos antes que teníamos opciones de relleno, que le podemos cambiar el color, pero tenemos también opciones de trazo. Ahora mismo está sin trazo, ¿vale? A mí me sale sin trazo. Puede que a algunos os salga con otro setting distinto, que salga un trazo negro de 2 píxeles o lo que sea, porque esto creo que también te recuerda a setting de shapes anteriores. Pero bueno, no importa. Simplemente el fill lo vamos a quitar. Para quitarlo hay dos maneras. O entráis aquí dentro de fill y le dais al recuadrito este para eliminar el relleno, o un atajo entre comillas, porque a veces es casi más lento, pero bueno, os lo pone ahí. Alt-click to cycle through fill types option. Básicamente, con el Alt pulsado, vais pasando de uno a otro. Pasaréis a degradado circular o cenital, central, y ya quitamos el relleno. Y aquí en realidad, bueno,
podríamos hacer lo mismo con el alt o venirnos aquí a stroke y ponerle un trazo y tal, pero en realidad en el momento que le pongamos grosor ya va a salir. Entonces, claro, voy a ponerle, por ejemplo, un valor bastante pequeñito, algo que sea una línea así finita, pero que no quede a sangre con la imagen, sino que sea una especie como de marco que entre un poco dentro y que tenga eso, que tenga esos márgenes con respecto a la sangre del propio documento. El atajo para sacar la propiedad de escala es la S. Entonces, si seleccionamos la propiedad, perdón, la capa del rectángulo y le damos a la S, nos saca la propiedad de escala. De los atajos más comunes para temas de propiedades dentro de una capa sería la P, que es para la posición, R, rotación, S, escala. Bueno, y con la A el anchor point, pero este no es tan típico. Y con la escala, pues si pinchamos y arrastramos, le podríamos bajar la escala a la capa y ponerlo, por ejemplo, pues como por aquí, ¿no? Esto tiene un problema, el hacerlo así, que es verdad que eso es un poco quizás más avanzado y tampoco es tan necesario saberlo ahora mismo, pero bueno, me parece interesante, que es que seáis conscientes de que estáis escalando hacia abajo el tamaño de la capa completamente, no estáis modificando la forma de la shape del rectángulo. Y cuento eso porque si os fijáis, si yo le pongo un tamaño muy pequeño, lo pongo un 15% por ejemplo, la línea se está volviendo más fina y aunque a mí me siga diciendo que es una línea de 5 píxeles, yo lo estoy viendo como una línea más fina de lo que estoy viendo, por ejemplo, esta línea si estuviese al 250%. Entonces, hay formas de hacer de poder escalar, digamos, este rectángulo hacia abajo en tamaño sin modificar la escala. Entonces, para coger un buen hábito, os recomiendo para cosas de este tipo que en vez de tirar de la escala, simplemente para que sepáis que la propiedad de escala está ahí y lo utilizaréis muchísimo porque habrá muchos casos donde tenga sentido, pero en este caso en concreto casi es preferible editar el trazo, editar el propio path, ¿vale? Va a ser el propio trazo el que vamos a hacer más pequeño, no en la escala de la capa, que no es lo mismo. No sé si eso se ha entendido bien. Entonces, si vamos pinchando en las flechitas de dentro de las capas, vemos que todas las capas tienen aquí una pequeña flechita, ¿no? Como unos pequeños drop-downs que van saliendo. Tenemos propiedades de transform, un rectángulo y tal. Pues dentro del rectángulo está la propiedad de size, de tamaño. Esto es una cosa que no sé cuándo añadirán, que por ejemplo en Cinema lo han añadido ya, que es lo de que el ratón empiece como a darte vueltas por la pantalla y que puedas arrastrar infinitamente. Aquí te das en el borde y no puedes, pero bueno. Como veis aquí le estoy bajando el tamaño, pero el grosor se mantiene. Si alguno que puede ser no sale size y position, eso es porque a la hora de hacer el rectángulo tenéis marcado este cuadradito aquí de Bezier Path. Y eso lo que está diciendo es que cuando creéis una shape, una forma, sea una forma vectorial editable, digamos. Sea una forma, por ejemplo, si yo lo marco y hago un rectángulo, voy a ponerle esto también trazo, y creo contenido, y me vengo aquí, veis que ahora, para que veáis la comparativa del contenido de las dos cosas, el de abajo, que es el bueno, tengo aquí rectangle path y tengo, bueno, es el bueno, es el que estamos utilizando ahora mismo, ¿no? No hay ni bueno ni malo porque depende de para cada caso, pero tenemos la propiedad de size. En cambio aquí la propiedad que tenemos es la de path. Y lo bueno que tiene la propiedad de path, por ejemplo, es que lo que nos permitiría es modificar la forma de forma libre, incluso con la pluma, meter puntos nuevos y hacer una forma a partir de ese rectángulo. Aquí no. Esto siempre va a tener forma de rectángulo. Lo podemos hacer de forma más cuadrada, cambiándole las proporciones, o un rectángulo horizontal en vez de vertical, pero no podemos ponerle puntos nuevos ni coger un punto y modificarlo y deformarlo. Como en este caso lo que quiero es un rectángulo perfecto, pues casi me es más cómodo este de aquí, que esto se llama rectángulo paramétrico. Y el path este de aquí pues no me sirve para nada, ¿vale? Por lo menos de momento. Porque por lo menos aquí tengo la opción de fácilmente, tengo un parámetro aquí que se llama size y lo modifico y ya está. Con lo otro que os he enseñado, con el path, también habría formas de hacerlo más pequeño uniformemente y que no pierda el grosor, pero bueno, tampoco es cuestión de complicarlo innecesariamente. Simplemente cuando queréis el rectángulo, desmarcad esta opción y así será paramétrico y tendréis esa opción de size para poder cambiarlo sin que cambie el grosor del trazo. ¿Vale? Vale, pues vamos a ver bueno, no es un efecto exactamente, pero vamos, lo tenemos aquí dentro de añadir, un modificador diría más bien,
con el rectángulo seleccionado es súper útil, se utiliza muchísimo y cuando estáis en la industria estaréis hartos de escuchar el nombre de TrimPath porque es muy frecuente. Es este que hay aquí, añadir TrimPaths. O bien, si abrís el contenido con la flechita de aquí, en añadir TrimPaths. Este menú y el de aquí arriba son exactamente el mismo. After decidí ponerlo en dos lados para tenerlo más a mano, pero donde os dé más coraje, pues ahí. Y ahora se nos ha añadido aquí, además del rectángulo que teníamos con el tema del tamaño, el grosor y todo eso, la ventanita o el desplegable de TrimPath. Y entonces el TrimPath es bastante útil porque lo que hace es que te lee el trazo y con un porcentaje del 0 al 100 te permite hacer animaciones de dibujados de trazo. En este caso es un rectángulo súper sencillo, pero si por ejemplo os traéis de Illustrator una animación en vectores súper compleja de lo que sea, da igual. Siempre que sean trazos, eso es importante, ¿vale? Que sean trazos. No penséis que vais a importar un PNG hecho a líneas y os lo vais a interpretar porque no. El programa evidentemente tiene que saber que esto es una línea vectorial, pero más allá de eso, simplemente con un slide del 0 al 100 te lo dibuja. Entonces, esta propiedad se podría animar también realmente, y aunque en mi caso no lo voy a hacer, pero por haceros una prueba y que veáis un poco cómo podríamos animar esto de forma sencilla, vamos a suponer que queremos hacer una animación de la aparición de este rectángulo. Yo me vendría al segundo cero, le digo que el porcentaje del TrimPath sea 0% y le marco el relojito, ¿no? El end. Ahora me vengo adelante en el tiempo, aquí habría pasado un segundo exactamente, y le digo que perdón, que aquí está el 0% y que aquí está el 100. Y ya, ¿vale? Tendríamos hecha nuestra primera super animación con keyframe de una animación del 0 al 100% en el TrimPath en la línea esta. Es verdad que ahora mismo es súper aburrido porque está lineal, no tiene curvas, no tiene aceleración ni aceleración. Es un movimiento un poco aburrido, pero bueno, ahí está. Digo que en este caso no lo voy a utilizar, pero simplemente para que veáis un poco el funcionamiento. Esto que acabo de hacer es como el core, es la base de After. Simplemente marcas el relojito y pones keyframe, simplemente entre comillas porque se puede complicar bastante, pero al final todo empieza por aquí, ¿no? Animar empieza por aquí. Pero Marvel ya me está dando la tabarra. No lo voy a comprar. En este caso no lo quiero animar. De hecho, si en cualquier momento, por ejemplo, estando el TrimPath aquí, ¿no? En el 62,5, le quito el relojito, le desmarco el relojito, los keyframes han ido. Y entonces ya se quedan justamente en ese punto en el que estaba. Y eso es importante saberlo también, porque muchas veces, o sea, es importante el sitio en el que tenéis el CTI, que es esto que estáis viendo aquí, Current Time Indicator, porque el sitio en el que lo quitéis, si lo quitáis al 100%, pues se va a quedar ya dibujado completamente, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer en mi caso es crear más o menos una apertura como así y modificar el offset, porque con el offset, como veis, sin que esa apertura sea más grande ni más pequeña, se mantiene, pero se mueve por el espacio del trazo. Entonces podría, por ejemplo, yo qué sé, colocarla abajo o arriba. Voy a ponerla aquí abajo, por ejemplo. Un poco a ojímetro, ¿vale? Porque realmente tampoco lo he hecho con números perfectos, pero vamos. Vale. Y que nos sirva un poco como de marco. Esto es algo que, por ejemplo, se podría haber hecho en Illustrator perfectamente y luego traernoslo a After, cosas así de recursos vectoriales. Pero bueno, al final también After tiene sus herramientas para hacer bastantes cosas vectoriales, tiene herramientas potentes. Entonces, muchas veces también es tontería pasar de un software a otro cuando no es necesario, ¿no? Pues vamos a recuperar los PSDs que tenía aquí ocultos desde hace ya un rato y traerlos hacia arriba. El tema del orden de las capas, pues como en cualquier software de Adobe es importante, ¿no? Ahora mismo no se están viendo porque hemos puesto por encima el fondo gris. Esto además me voy a hacer una cosa que, que no estoy haciendo y debería hacer, que es el ir nombrando las capas. Esto no sé cómo llamarle, así que le llama Purple Theme. Suelo hacerlo todo en inglés por manía un poco, porque como tengo todos los software y las cosas en inglés, de tanto trabajar y hacerlo todo en inglés, pues al final se me queda. Eh, Vale, otro consejo que os puede venir igual cuando estéis organizando capas es hacer uso de los colores, porque
After tiene como su propio sistema o código de colores. Siempre que creéis un sólido va a ser rojo, siempre que creéis una capa de forma va a ser azul. Eso se puede cambiar en las preferencias de todas maneras. Eso tiene aquí un sitio donde puedes modificar los colores con los que por defecto After te va a generar las cosas. Creo que está aquí en Labels. Pero bueno, yo lo tengo dejado por defecto porque al final muchas veces también estoy acostumbrado y luego porque los cambio yo a mi antojo y le pongo los que me da un poco la gana, ¿no? Entonces, por ejemplo, si basáis el código de colores directamente ya en algo que os recuerde a eso que estáis haciendo, por ejemplo, yo a esto le he llamado que es algo morado, no es morado exactamente, pero más o menos, lo voy a localizar, parece una tontería, pero lo voy a localizar visualmente más fácil si la capa directamente ya la pongo morada, ¿vale? O por ejemplo, esto lo que pasa es que con el código que tenemos ahora mismo no hay blanco como tal, pero podemos agrupar determinadas cosas. Por ejemplo, voy a subir por encima las capas de los PSD y ponerla justo encima del fondo y bueno, y encima de la cosa esta morada, por aquí. Y ponerle el mismo color a las dos cosas para tenerlos como agrupados visualmente, ¿no? No son un grupo como tal, en naranja, pero yo ya sé que en naranja va a ser todo lo relativo al busto y a la foto, ¿no? Porque va a llegar un punto en el que cuando empiece a duplicar estas piececitas de mármol un montón de veces, ya empieza a tener más capas de la cuenta y a lo mejor empieza a no ser tan fácil reconocerlas o encontrarlas, ¿no? Entonces, códigos de colores para esas cosas os los recomiendo bastante. Vale. Bueno, este es un ejemplo de lo que os decía antes, de cuando muchas veces vas a seleccionar algo y no seleccionas lo que quieres, ¿no? Ahora mismo tengo el white frame encima de todo y si yo intento pinchar ahora mismo en el busto, pues me está cogiendo el frame que hay por encima. En mi caso lo voy a poner por detrás porque como además casi prefiero que esto quede por encima y de un efecto un poco como de tridimensionalidad, ¿no? Como de que el busto está saliendo del póster, me mola más que esté por arriba y luego que va a ser más fácil seleccionarlo luego directamente porque lo tengo aquí encima del todo y ya. Voy a escalarlo un poco y a componerlo un pelín para tampoco dejarlo tal cual venía cuando lo he soltado y que tenga un poco más de sentido. Acordaos que todo eso lo estoy haciendo simplemente con la W para ser herramienta de mover y pincho y arrastro y luego W para rotar y escalar desde aquí con el Shift. Vale, pues vamos a meter ahora sí un par de keyframes al tema del busto. No recuerdo, tampoco tenía que quedar 100% igual, pero bueno, no recuerdo en lo que teníamos de referencia si el busto grande está animado o no, pero sí, mira, en este por ejemplo, tengo un par de versiones de hecho, creo que hice. En este... Dame un segundo. En este hice un marco con texto siguiendo una máscara. Vamos a intentar hacer algo parecido si nos da tiempo. Y algo más parecido a lo que estamos haciendo ahora, que simplemente puse una línea donde abajo le puse una frase y ya, ¿no? Y lo dejo un poco como para enmarcarlo todo ahí. Pero bueno, de momento vamos a dejar la tipografía para el final y de momento voy a meterme con el tema del efecto este como de flotar, ¿no? Que tiene el busto, tanto el busto como los trocitos. Lo que quería comprobar era eso, si al final lo metí en todo o solamente en los trocitos. No es que esté bien una cosa ni mal la otra, pero bueno, como lo tenemos como la referencia un poco, pues porque se parezca un poco. Entonces, seleccionando el busto, le doy a la P y abro la propiedad de posición. Y voy a necesitar poner solamente, bueno, habría varias formas de hacerlo, pero en principio vamos a hacerlo con 3 keyframes solamente. Se podría llegar a hacer con 2, pero bueno. Nos vamos al segundo cero y le marcamos un keyframe, le damos al relojito para decirle que en el segundo cero queremos que el busto esté ahí abajo. Voy a irme hacia adelante, no sé cuánto tiempo, quizás un par de segundos, un segundo y algo, y le digo que suba un poco. Tengo el shift pulsado para que no se me vaya hacia un lado y que suba totalmente recto. Que es algo sutil, eso es importante, ¿eh? No vayáis a hacer que se ponga el busto así porque la idea es que está flotando, no que se está moviendo por el espacio porque algo le empuja o algo así. Vale. Los keyframes se pueden copiar y pegar, entonces voy a copiar este keyframe y, por ejemplo, voy a dejar puesto en el segundo... Ah, sí, perdón, que no lo había... Gracias, Héctor, que no lo había visto. De todas formas, la herramienta la tenéis aquí arriba. Como os digo, yo trabajo mucho con atajos de teclado y os lo recomiendo porque es bastante más rápido, pero temas de herramientas para transformar objetos tenéis aquí arriba, junto a otras de texto y otras cosas. Vale, pues he dejado el segundo 0 abajo, el segundo 1 arriba y ahora,
copio el keyframe y me voy al segundo 2 y lo pego. Ahora mismo lo que acabamos de crear es una interpolación donde le hemos dicho que tarde 2 segundos en ese loop, ¿no? Digamos, está abajo, en el segundo 1 está arriba, en el segundo 2 está abajo. ¿Qué está pasando ahora? Que claro, cuando llega el segundo 2, luego ya no hay más keyframes. Y entonces sube y baja una vez y luego se para. Y ya se queda ahí clavado. Del mismo modo que antes le metí una expresión al fondo, la de time que vimos antes, para no estar delimitados, ¿no? Por la línea de tiempo, sino decirle yo de alguna manera, oye, conforme corra el tiempo, multiplícate por 25 y entonces eso lo hace siempre. Aquí vamos a meter también una expresión muy sencilla, que además After nos da ya automáticamente por defecto, no hay ni que escribirla, que básicamente es para loopear, es para hacer un loop. Lo que va a hacer es coger, cuando llegue al último frame, perdón, al último keyframe, al último fotograma clave, va a volver a leer el primero y otra vez, y va a estar todo el rato en bucle leyéndolo. ¿Cómo hacemos eso? Pues acordaos lo que os he dicho antes de que cuando pincháis en el reloj con el Alt pulsado, y eso es importante porque si llegaos a este punto lo hacéis sin el Alt, os cargáis la animación. Entonces con el Alt pulsado se abre la caja de expresiones, ¿no? Pero los keyframes siguen estando ahí. Entonces le vamos a dar a esta flechita que sale, cuando nos sale la caja, le damos Alt clic en el reloj y nos sale esta cajita y este menú de aquí abajo. Aquí tenemos un montonazo de opciones. La que vais a utilizar más, de las que más vais a utilizar seguro, es esta de aquí, Property Loopout. Como veis, hay una expresión como que parece un poco compleja, tiene aquí una serie de nomenclaturas y cosas, pero es que no hay que editar nada. Se podría, y aquí en vez de cycle se pueden poner otras cosas, ping-pong y no sé qué, y hay diferentes modos, pero es que sin tocar nada, simplemente dejándolo así, ahora pinchamos fuera, eso es importante porque si, bueno, pincháis fuera o le dais al enter del teclado numérico, si lo tenéis. Pero si le dais al enter normal, si tenéis esto aquí y pretendéis darle OK, digamos, confirmar esta expresión estando aquí, lo que va a hacer es meter saltos de línea. Entonces, lo más cómodo para mí es pinchar fuera en cualquier sitio y ya está, ¿vale? Y se queda bloqueado ya eso ahí. No, bloqueado. Si pincháis aquí, pues ya se vuelve a poner editable, pero digamos que ahora ya si escribís o lo que sea, ya no estaríais ahí. Pues ahora ya cuando le da al play, eso ya está loopeado infinitamente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que mi pieza, voy a aislar un segundo el busto para que lo veáis bien, mi pieza dura 10 segundos. La duración que le dimos eran 10 segundos. Mi animación es de 2 segundos, con lo cual el loop en realidad está perfectamente hecho porque al final lo que hace es reproducirse 5 veces, es 5 por 2, 10, ¿vale? Tienes un loop aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, y cuando está haciendo el quinto loop, como justamente dura 2 segundos, pues no da la casualidad, ¿no? Es matemática al final. El quinto loop cae en el segundo 10 exactamente, que viene a ser el mismo que este de aquí al final. Entonces, como es el mismo, pues al final loopea. ¿Vale? Y lo que os decía antes, de lo de no dejar los keyframes así, nunca, ¿vale? Salvo en casos muy contados, nunca dejéis los keyframes así en lineal, porque con eso al final lo que estáis perdiendo, aparte de la gracia de la animación, que es conseguir tocar esas curvas para tener aceleración y aceleración, es que son movimientos súper rígidos. Es que algo que se supone que está flotando en el aire, así muy sutilmente y grácilmente, está ahí que parece que lo han cogido con un palo y están subiéndolo y bajándolo con una caña de pescar porque sube y baja como muy raro, ¿no? Entonces, para cambiar eso, vamos a seleccionar todos los keyframes y le damos a F9. Este también es de los atajos que más vais a utilizar siempre. Porque si no sería irnos a botón derecho, Keyframe Assistant, Easy In, Ease Out o Easy Ease, que es el que vamos a utilizar ahora mismo, ¿no? Pero aquí no vais a venir nunca porque os vais a acostumbrar a usar F9 seguro. Entonces seleccionéis los keyframes y le dais F9. Y ahora ya si le dais al play, no sé si se apreciará. Zoom comparte bastante bien pantalla de forma bastante fluida, así que yo creo que se apreciará. Los momentos en los que está más arriba y más abajo del todo, ya no es un movimiento donde de pronto cambia de dirección, sino que tiene una pequeña frenada y una pequeña aceleración que hace que el movimiento sea mucho más natural. Y de hecho, bueno, podríamos entrar aquí a meternos a modificar estas curvas, cosa que no vamos a hacer, pero bueno, aquí es donde entraríamos a algo más complejo dentro de After, ¿no? Porque aquí ya te pueden, eso ya evidentemente son cosas que vemos en el máster más en profundidad, de cómo editar las curvas para conseguir aceleración en determinados puntos, frenadas y demás.
Pero bueno, como veis, simplemente teniéndolos en lineal le dais F9 y ya cambia bastante la cosa. Voy a quitar este botoncito de aquí, que con esto lo que he hecho ha sido aislar la capa o solearla, ¿vale? Para que solamente se vea esa y ya veo mi contenido entero. Ok. Pues lo bueno de esto es que yo puedo coger directamente el keyframe, o sea, todo lo que hemos hecho, darle a copiar y a pegarlo aquí. Y aunque la pieza se ha movido de sitio, no es que esté ahora mismo pegada ni nada así, lo que pasa es que está haciendo exactamente el mismo movimiento, dura lo mismo, sube y baja el mismo número de frames y todo, ¿no? O sea, de píxeles, y entonces se mueven exactamente a la vez. Pero he podido con control C, control V, tal cual, he copiado estos keyframes de aquí, me he ido a la propiedad de posición de la pieza esta de mármol y lo he pegado. Que por cierto, esto le voy a bajar un poco el contraste aquí, creo. Ahí. Vale, simplemente he contrastado un poco más la pieza, no sé si se aprecia, pero esto antes estaba así, se quedaba muy blanquecino y si os fijáis en las zonas de sombra y de oclusión del busto de atrás está más oscuro. Ahora que los he visto los dos, uno superpuesto a otro, si bajamos esto en RGB un poco, la zona de los oscuros, de las partes más negras, se integra bastante mejor. No está perfecto, pero está mejor. Vale, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Que si yo ahora cojo la pieza esta de mármol y la muevo directamente, fijaos lo que ha pasado aquí. He creado un keyframe nuevo y de hecho se ve aquí como que hay un movimiento raro. Si yo ahora le doy al play, está haciendo esto y de pronto va para allá. Y otra vez va y se va para allá. Entonces, ¿cómo puedo yo ahora, si ya le he pegado propiedad de posición, cómo muevo la capa de posición sin crear fotogramas nuevos? Pues bueno, hay dos maneras. Una sería un poco más compleja, entre comillas, porque hay que crear un nulo y emparentarlo. Pero la forma fácil sería seleccionar todos los keyframes, tener todos los keyframes seleccionados y el CTI encima de uno de ellos. Eso es súper importante porque si el CTI, la flechita azul está en otro sitio random, no vale. Pero si estáis aquí, esto ya nos valdría porque con eso lo que estamos haciendo es mover todos los keyframes a la vez. ¿Vale? Y con eso ya lo habríamos puesto en su sitio. ¿Qué pasa? Que aún así queda muy poco orgánico porque se mueve todo como un bloque, ¿no? Pues la forma sencilla de solucionar eso es coger la capa del Marvel este y echarla un poquito hacia atrás. Esto se llama offsetear. Esto se llama offsetear las capas y como veis ya creamos cierto desfase que le da bastante más organicidad ya a la animación. Al final son muchos pequeños detalles, es hacerlo del F9, es ir metiendo el loops, offsetearlas un poco, esto de fondo no sé qué, y todo va poco a poco quedando como, pues como con más vida, ¿no? Simplemente cuidado aquí, porque como hemos hecho la capa hacia atrás, al final este trozo desaparece, entonces habría que cogerle aquí y arrastrar hacia atrás para que se vea entero. Y ahora ya puedo coger el trozo este de mármol y duplicarlo y lo mismo, seleccionamos todos los frames y nos venimos aquí, por ejemplo, y la escalo un poquito más y lo roto. Duplico otra vez con... Bueno, la forma más rápida de duplicar es control D, realmente. Con control D duplicas directamente una capa. Y si pincháis aquí en Position, seleccionas todos los keyframes, ¿vale? Porque claro, como hemos ido echando la capa hacia atrás, llega un punto que, por ejemplo, ahora mismo el primer keyframe ya no lo vemos, está por aquí perdido. Entonces, haciendo así, como no lo voy a poder pillar bien, si pincháis en Position, es una forma fácil de cogerlo todo. Y esta, pues yo qué sé, la ponemos por aquí y así, y más pequeñito. ¿Vale? Y eso ya, pues lo que os queráis complicar. Yo voy a dejar solamente estas de aquí, pero cambiándoles también un poco el offset a todas ellas para que vayan cada una como a su ritmo. Pero con eso ya más o menos lo tendríamos. Ya sería cuestión de, como tengo yo hecho los ejemplos, pues lo duplica más veces, cuida un poquito más el movimiento de la animación, que cuando unas suben otras bajen y demás, ¿no? Pero al final el concepto es un poco el mismo. Vale, y por tocar un poco de tipografía, que tampoco me quiero ir sin ver nada de tipo, vamos a ver cómo podemos editar una tipografía, ¿no? Bueno, yo tenía puesto aquí Renacimiento en inglés. No recuerdo con qué tipo, me parece. No sé si era... No, esta no es. Ah, esta. Aquí, evidentemente, pues ponéis la tipografía que os mole y listo. Yo, bueno, o sea, tenemos dentro de Master, por ejemplo, una asignatura específicamente de animación tipográfica donde se entra un poco más al detalle en
Temas tipo, bueno, yo tengo pues, preparadas presentaciones de teoría tipográfica y cosas así que evidentemente luego son de utilidad a la hora de animar tipografía para saber qué zonas deformar, qué zonas no, qué letras es más fácil de formar, qué letras no. Vale, para crear el tema del texto, aunque aquí arriba tenéis la herramienta de texto con la T, el atajo para hacer esto es Control T, ¿vale? Que no lo he dicho, pero con Control T, cuando pinchéis donde sea, ya escribís. Y para aceptar, como va a pasar lo mismo de antes, que si le dais al Enter, esto empieza aquí a meter saltos de línea. Ahora te leo un segundín. O le damos al Enter igual que antes, al Enter del teclado numérico, o el atajo que yo suelo utilizar es Control Enter. Cuando tenéis puesto vuestro texto, en vez de al Enter normal para que metáis un salto de línea, le deis a Control Enter y con eso ya confirmas el texto, digamos, ¿no? Lo que escribí para hacer el movimiento continuo del fondo. Exactamente, gracias Pablo. Me mola porque cuando voy a responder algo ya entre vosotros muy participativo. Muy bien. Vale, pues este texto tiene una serie... Esto al final es texto editable, ¿no? Evidentemente. Esto ahora mismo, si yo aquí modifico el texto, le puedo meter ese texto y cambiarlo. Pero claro, hay determinadas cosas que no puedo hacer. Por ejemplo, el efecto que tenemos nosotros hecho en la pieza de ejemplo, de cogerla ahí y estirarla y deformarla así, tal y como lo tengo yo ahora mismo, no podría. Porque para poder hacer esto, que este en este caso no me ha animado, pero creo que en esta versión sí, ¿no? Sí. Aquí, por ejemplo, animé la I esa como a modo de columna un poco o algo así. Para poder hacer eso hay que transformar la tipografía a vectores y eso es bastante interesante porque eso es lo que nos permite, si le damos a botón derecho sobre el texto Create Shapes from Text, va a transformar el texto en una forma vectorial. Cuando le dé vais a ver que la forma y el color y todo cambian. El original me lo ha guardado a modo de backup, está aquí oculto, pero sigo teniendo aquí mi texto para poderlo editar, pero me lo deja oculto. Y aquí encima me ha creado uno nuevo que lo ha llamado con el mismo nombre, Renaissance Outlines. Esto ya no es texto editable. Esto ya, si yo ahora aquí pongo la herramienta de texto, lo que me está haciendo es un texto nuevo encima, pero esto ya, yo aquí este texto ya no lo puedo editar en cuanto a edición de texto como tal, pero sí que lo puedo editar en cuanto a modificación de trazo. Digamos como que lo ha rasterizado, ¿no? De alguna manera. Entonces, ahora ya esta tipografía la puedo deformar y editar y hacerle lo que quiera. Entonces, lo guay de esto es que si yo aquí con la capa seleccionada en este buscadorcito de aquí arriba escribo path, me abre todos los diferentes paths. Además, aquí veis viendo cada letra, ¿no? Veis que está aquí escrito, está todo abierto y se lee un poco regular, pero tenemos la R, la E, la N, la A. Está aquí la palabra completa. Si buscamos la I y marcamos el relojito, otro atajo súper útil es la U. Porque con la U, estoy diciendo un montón de atajos, espero que los estéis apuntando porque si no, siempre me pasa igual que luego es como, hostia, no me acuerdo de los 500 atajos que han dicho. El problema de haber escrito path aquí es que como tenemos tantos paths, porque la R tiene varios paths, la E tiene, bueno, la E tiene un solo path, pero todos los que tienen como contraformas por dentro son varios paths, ¿no? Al final, esto me queda aquí súper grande, ¿vale? Esto, de normal no tienes todo este espacio aquí, sino que tienes esto aquí abajo, entonces no ves bien todas las capas. El atajo de U lo que hace es que una vez que tienes ya propiedades animadas, te deja abiertas solamente las propiedades animadas. ¿Vale? Por ejemplo, para el tema del busto, es verdad que yo con la P me valdría, pero imaginaos que yo tuviese animada la posición y la rotación. Pues sí, voy a hacerlo rápidamente, ¿no? Le meto también animo la propiedad de rotación. Si ahora le doy a la U, me abre, bueno, con la capa está seleccionada, perdón, aquí, me abre solamente las dos propiedades que he animado, posición y rotación, con lo cual eso es súper útil. En nuestro caso, pues como teníamos abierto todas las propiedades de path y no hay un atajo para ver los paths, pues con la U lo que hacemos es que por lo menos vemos solamente aquellas propiedades que están animadas. Y entonces ahora, por ejemplo, me puedo llevar este keyframe al segundo 0 para que empiece bien, pero que cuando avance X segundos, pues lo podemos hacer igual, ¿no? En el segundo 1. Pillo toda esta región de ahí y la edito. Ya he creado un keyframe nuevo, ya he creado una interpolación, he creado un movimiento dentro del trazo, donde hemos pasado de tener la I normal a la I en plan columna, o vamos, lo podéis editar hasta donde os dé la gana. Y ahora la inversa. ¿Cómo hacemos eso? Pues control C, copio S del principio, me vengo al segundo 2, control V.
Esto queda bastante feo, pero porque también no tiene mucho sentido que esto esté moviéndose tan rápido. Sí, lo repito. Lo repito antes de que salte Héctor o alguien y no me permita explicarlo. No, hombre, es coño. Cuando estés en la capa de texto, le das a botón derecho, Create Shape from Vector. Create Shape from Text. Que otra cosa que se utiliza mucho también, que por eso ya de tanto repetirlo muchas veces me sale sin querer, es Create Shape from Vector Layer. Esto de aquí se utiliza mucho también cuando extraéis capas vectoriales de Illustrator. ¿Vale? Te has hecho tu personaje o tu ilustración o lo que sea en Illustrator, te lo importas en After y quieres poder editar los puntos. Pues no quieres que sea una capa propia de Illustrator, sino una capa de After que puedas modificar. Le darías aquí. Nada. Bueno, lo que decía, esto ha quedado un poco regulero porque al final no tiene mucho sentido quizás que esto se esté moviendo tan rápido, pero puedo mover los keyframes y a lo mejor hacerlo a la mitad de tiempo. Y que se va a lupear bien también porque va a estirarse en el 2,5, que sería aquí. Como hemos dicho que cada segundo tiene 24 fotogramas, esto lo que me está diciendo es que este es el segundo 2, ¿no? Y este es el segundo 3. Esto de aquí en medio es el segundo 2 y 12 fotogramas. Como sabemos, como digo, que un segundo son 24, pues este es justamente la mitad. Y el segundo 5 estaría en el sitio de vuelta, con lo cual, en teoría, cuando ahora lo lupeemos, debería lupear bien. Vale, bueno, un poco mejor, tampoco está para tirar cohetes, pero lo selecciono, le doy a F9. Vale. Y ahora una cosa interesante es que para no tener que repetir el tema del loop, que podríamos, ¿no? Que tampoco es tan complicado. Lo hago para refrescarlo, sería darle al alt en el relojito, le damos a la flechita esta, property y loop out. Y ahí tenemos el loop. Pero si lo que vamos es a... ¿Cómo lo explico? Si lo único que queremos es copiar la expresión de otra capa, como puede ser el caso, por ejemplo, del busto, ¿no? O de las piedrecitas que las hemos lupeado. Si nos vamos a la P o a la U para abrir la propiedad de posición, que teníamos... Cuando esto se pone en rojo, que no lo he dicho, es que contiene una expresión. Si veis un valor que está en azul, es que es un valor normal y corriente, pero si está en rojo es que te está indicando que dentro, si lo abres, dentro hay una expresión. Si yo le doy control C, control V aquí, lo que no podría hacerlo, porque estaría intentando copiar fotogramas clave de posición en la propiedad de path. Se va a volver loco y no va a ir. Pero lo que sí puedo darle al botón derecho, copy expression only, para que me copie únicamente este texto de aquí. Me copia solamente la expresión, no me copia los fotogramas, sino únicamente la expresión. Y cuando entonces al path le dé a control V, lo que me ha copiado únicamente es la expresión, ¿vale? Bueno, aquí va a haber un problema, y es que para editar paths concretamente, pero bueno, me viene guay, la pena que no tengo mucho tiempo, pero me viene guay que me haya surgido este error porque el tema del loop out es algo que se puede utilizar en todas las propiedades prácticamente, excepto precisamente y concretamente en el path. Porque el path, bueno, básicamente funciona de otra manera. El sitio donde están los puntos no tiene coordenadas como tal y por tanto no puede loopearlo igual. Hay alguna expresión por ahí externa para poder loopear paths, pero vamos a hacer un truquito, que será ya de lo último que hagamos, pero así por lo menos hacemos alguna precomposición. Que es justamente eso, voy a precomponer. Lo primero que voy a hacer es recortar esta capa hasta aquí. Voy a beber agua que me quedo ya ronco. He recortado la capa hasta el segundo 5 y claro, ahora mismo cuando termine desaparece. Pero ahora esta capa la voy a precomponer, que es lo que os decía antes, que es como agrupar. Muchas veces las precomposiciones en After tienen muchísimas funciones, son súper útiles las precomposiciones, pero no solo para agrupar, sino muchas veces también para hacer cosas como esta, para, digamos, salvar ciertos escollos que cuando intentan meter un efecto directamente o esto, o una propiedad a una capa que no lo permite, precompones y le haces eso a la precomposición y entonces sí lo puedes hacer. Para precomponer este atajo también es súper útil y súper común, es Control-Shift-C, ¿vale? De hecho nunca me acuerdo ni dónde está, creo que está por aquí, pero como nunca lo utilizo, o sea, nunca lo utilizo buscándolo aquí en los botones, me refiero. Creo que está el Layer, ¿no? Me suena así aquí. Layer Precompose, pero bueno, Control-Shift-C, ese atajo también me vale que lo aprendáis porque vais a precomponer 1.000.000 de veces. Precomponéis. Aquí le podréis poner el nombre y, por ejemplo, pues le podemos llamar, yo qué sé,
loop text, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis marcado, lo de adjust composition duration, porque eso lo que va a hacer es que la precomposición no dure los 10 segundos, sino que dure solamente lo que dure la capa que hemos seleccionado. Como son 5 segundos, pues cuando le dé OK, la precomposición dura 5 segundos, ¿vale? Y entonces ahora lo que puedo hacer es meterle a esto un remapeo de tiempo. ¿Qué es un remapeo de tiempo? Pues digamos que es añadir la propiedad de poder alargar o acortar el tiempo de una capa, independientemente del lugar en el que caiga, ¿no? Es decir, otro atajo más es Control-Alt-T, o si no, en botón derecho, Time, Enable Time Remapping. Cuando le dais a esto, veis que salen keyframes aquí en esta propiedad de Time Remap. Entonces, eso lo que permite es que si nosotros ahora metemos la propiedad del loopout a esto, va a loopear el texto. ¿Vale? Bueno, va a loopear la precomposición y por tanto va a loopear todo lo que haya dentro. En este caso solamente hay el texto, pues vale. Entonces, vamos a probarlo. Copiamos la expresión y lo pego aquí. Le he copiado la expresión de loopout, ¿no? Y entonces, aunque es posible que aquí ahora haya un fallito que a veces ocurre de que salta un... ¿Veis? Ese fliqueo, pero bueno, ya está... Hay formas de arreglarlo que, bueno, lo voy a explicar muy por encima, pero ahora mismo no es muy importante. Esto pasa muchas veces, ¿vale? Este flick de aquí. Ahora mismo lo que he hecho, por recapitular un poco, es que he precompuesto el texto, le he metido un remapeo de tiempo y lo he loopeado. Con todo eso he conseguido hacer que esto sea un loop. He tenido que hacerlo de la precomposición porque no he sido... Porque After no es capaz de, con una expresión al uso de loopout, loopear un path. Hay otras expresiones por ahí por internet, pero bueno, de forma así rápida y de forma nativa con los distintos drop-downs, los distintos menús que te saca After, no es posible loopear un path. Hay un truquillo para evitar esto de aquí. A veces funciona simplemente con coger la capa que hay dentro, que se entra con doble clic y veis que aquí tenemos las dos precomposiciones, y arrastrar esta capa un poco y alargarla. En este caso no funciona. Pues si esto no funciona hay un truquito, que es que copias el primer keyframe de aquí, te vas al penúltimo keyframe y le marcas aquí un keyframe nuevo y ahora te vas otra vez al último y pegas el primero. Es un poco lioso, ¿vale? Lo estoy diciendo por si hay alguien un poco más avanzado y se ha encontrado con este problema alguna vez, que lo sepa. No es súper importante ahora ni muchísimo menos, porque eso es como una casuística más concreta que a veces ocurre y ya está. Casi que de todo esto, lo que más me interesa de esto último que hemos visto, más que la precomposición y toda la ñapa que he tenido que hacer para poder lupear esto, es que hayáis entendido bien el tema de cómo editar el texto a una capa de forma y que esa capa de forma luego te pueden meter en su propiedad de path y editarla, ¿no? Esa es un poco lo importante. Bueno, como son las dos ya, no sé si tenéis alguna duda que os haya surgido a lo largo de la clase, que no me hayáis querido interrumpir o lo que sea y me queráis preguntar, es el momento. Os animo también, a mí lo de alargarla ahí. Vale, eso... vale, si quieren, mira, lo rehago en un momento. Tenemos la capa de texto, ¿vale? Le damos al botón derecho, Create Shapes from Text. Voy a ocultar el resto para no liarnos tampoco y tener solamente eso. Con eso se nos ha duplicado la capa. Tenemos la de texto editable, que se ha quedado ahí oculta ya, y la de arriba, que es capa de forma, que la podemos modificar, es la que nos interesa. Entonces, aquí, cuando abres las propiedades y te vas a Contents, ves que aquí tienes todas las letras. Si nos vamos a la I, tenemos que entrar otra vez la I, y esta es la propiedad que nos interesa. Queremos editar el trazo, queremos editar el path de esa I. Entonces, en el segundo cero le daríamos al relojito, ya le podemos dar la U si quiere para que se quede abierto solamente la propiedad que está animada. Me vengo al segundo que sea, habíamos dicho que era el 2.12, por ejemplo. Y ahora aquí lo que hay que pillar es la pluma, que eso creo que no lo he explicado bien del todo. Venga, hasta luego, gracias. Con la G o aquí arriba con la pluma te permite pillar puntos, ¿vale? Entonces con esto ya podrías pillar los diferentes puntos de esta zona de aquí, ¿vale? Voy con el Shift y pillo las distintas zonas. Y ahora ya está, simplemente pinchas y arrastras hacia abajo, con esto ya puedes cambiar la forma. Estoy haciendo esto como podía hacer que la N se estreche, ¿entiendes? Pero al final es como lo más estético en este caso y lo más cómodo, ¿no? Pero podríamos editar cualquier letra como quisiéramos. Y lo que hemos venido haciendo antes, Control C en el frame 0 y Control V en el segundo 5. Y ya, esa es la animación de live. Luego, pues eso, ya he tenido que liar un poco más el taco porque he tenido que precomponerlo y hacerle una serie de cosas para poderlo loopear.
Pero, vamos, otra opción más sencilla, como son solamente 2 repeticiones, sería que cojamos estos 3 keyframes y le demos a Control C y Control V aquí otra vez, y ya. No es un loop como tal, es decir, si ahora esta pieza durase, en vez de 10 segundos, durase 30, pues pasado el segundo 10 se pararía. Pero bueno, en este caso no funciona. La pieza dura 10 segundos y mira, sin precomponer ni nada, simplemente he copiado y pegado 2 veces el loop y ya lo tendría. Nada. Ok, pues bueno, si ninguno más tenéis dudas, al final deciros que realmente tampoco ha quedado tanto por hacer, aunque pueda parecer que sí, porque el tema este de las líneas, por ejemplo, que vemos aquí de fondo, es también un turbulent. Hay muchas cosas de animación tipográfica que básicamente es lo que hemos visto con temas de keyframe y moverlos en posición. Alguna cosa de fusión de capas que si sabéis Photoshop lo habréis visto. Esto simplemente es coger esto y ponerlo en multiplicar o en añadir o algo así para que se fusione con el fondo. Y poco más. Quizás lo que sí que a lo mejor haya que por ver es lo del texto a través de una máscara, pero bueno, tampoco es súper importante. Así os quedáis con gustillo para verlo en el máster. Muy chulo. Sí, lo digo siempre también, esta vez se me ha olvidado, pero bueno, hago un poco de spam siempre aquí. Si en mi Instagram me queréis contactar para lo que sea, os habéis quedado duda con cualquier cosa del taller o tenéis dudas con cualquier tema también relativo al máster o lo que sea, me podéis preguntar directamente, ¿vale? No sé por qué esto lo corta siempre Instagram, pero bueno, cg/Ignacio. Así que paro por aquí compartir pantalla. Pues nada, chicos, un placer teneros, un placer a ti, Ignacio, también, que nos hayas Nada, cedido vosotros. este ratito un sábado. Y nada, vamos a dar el taller por terminado, ¿vale, chicos? Venga, hasta luego, gracias, Venga, chao. buen fin de a todos, chao.